Bueno, pues ahora vamos a volver a analizar esa curva de carga y descarga del condensador, es decir, analizaremos la gráfica del voltaje en el condensador frente al tiempo, pero además vamos a ver qué ocurre con la corriente. Bueno, para ver estas gráficas vamos a centrarnos en este applet de aquí, que está en la siguiente URL. En primer lugar vamos a analizar el circuito que tenemos. Hay por aquí un condensador con sus circuitos de carga y de descarga. El circuito de carga va a ser este de aquí, por lo tanto tenemos que tener al conmutador en esta posición, y el circuito de descarga va a ser el otro. En cuanto cambiemos la posición del conmutador, vemos que el circuito de descarga va a ser este. Y además la corriente va a ir con este sentido porque la polaridad en el condensador nos había quedado así, más menos. Entonces, vemos que en el circuito de carga tenemos una pila, un interruptor, una resistencia de carga y un condensador. Y luego en el circuito de descarga tenemos al condensador y una resistencia de descarga. Vale, y luego como aparatos de medida hemos añadido un cronómetro para ver el instante de tiempo en el que nos encontramos, luego un amperímetro que nos va a servir tanto para medir la corriente durante la carga como para la descarga, y luego también un voltímetro para medir el voltaje del condensador en cada instante de tiempo. Entonces, comenzamos cargando a este condensador. Estamos en el circuito de carga, este de aquí. Ya sabemos qué va a ocurrir con el voltaje en el condensador. Sabemos que al principio este condensador se va a cargar rápidamente, pero luego la pendiente de esa curva que nos salía se va a ir haciendo menos pronunciada. Eso quiere decir que el condensador se va a ir cargando pero de forma más lenta. Hasta que, cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C, ahora la resistencia que nos interesa es esta de aquí, la de carga. Pues podremos considerar al condensador completamente cargado, con 10 voltios. Pues vamos a ver la curva que nos sale. Ahí estaría, vemos la curva azul que es la del voltaje en el condensador. Y efectivamente vemos que al principio el condensador se ha cargado muy rápidamente, pero ahora ese ritmo de descarga va disminuyendo. Y bueno, en este momento vamos a considerar que el condensador está completamente cargado. Ahí. Y bien, esta curva ya la habíamos analizado. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con la corriente. Pues simultáneamente a la carga de este condensador ocurren cambios en la corriente. Al principio vemos que la corriente era máxima, porque el condensador estaba completamente descargado, su voltaje era 0. Pero a medida que se va cargando el condensador, la polaridad que le queda es así, más menos, y entonces vemos que actúa como una pila en oposición. Esto quiere decir que la corriente va a ir disminuyendo. ¿Pero cómo lo hace? Recordemos que al principio el condensador se cargaba muy rápido. Esto quiere decir que la corriente al principio va a tener que disminuir muy rápidamente. Pero luego el condensador se va a ir cargando más lentamente, entonces la corriente irá disminuyendo de forma lenta. ¿Y cuándo podremos considerar a la corriente 0? Pues cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C. Cuando consideremos que el condensador está completamente cargado, entonces podremos decir que la corriente va a ser 0. Bueno, lo podemos ver aquí. El condensador está prácticamente cargado, tiene prácticamente esos 10 voltios, y la corriente es prácticamente 0, muy baja, 0,76 microamperios. Vale, ahora pasemos a la descarga. Para ello tenemos que cambiar la posición del conmutador. Ahí está. Entonces, en principio tenemos al condensador completamente cargado. Y la corriente va a ser máxima, porque el condensador está cargado. Pero a medida que éste se vaya descargando, entonces la corriente va a ir disminuyendo. Sabemos que al principio el condensador se va a descargar rápidamente, entonces la corriente también tiene que disminuir rápidamente. Pero luego esa pendiente de la curva de descarga va a ir disminuyendo, por lo tanto la descarga del condensador va a ser más lenta, y entonces la corriente también va a ir disminuyendo, pero de forma más lenta. Y podremos considerar que el voltaje en el condensador será 0 y también la corriente será 0 cuando transcurra un tiempo de 5 por R por C. Pero ahora la resistencia que tenemos que tomar es la de descarga, es decir, esta de aquí. Pues vamos a ver la curva. Tenemos por un lado la descarga del condensador, vemos que su voltaje al principio disminuye rápidamente, pero luego ya de forma más lenta.
y de forma simultánea también la corriente vemos que va disminuyendo, hasta que prácticamente se han hecho cero los dos. Bueno, ahora tenemos por aquí las fórmulas para poder calcular la tensión del condensador y la corriente en cualquier instante de tiempo, durante el circuito de carga. Bueno, durante la carga, sí, del condensador. Entonces, ya vemos aquí que las dos gráficas que teníamos, tanto la de el voltaje del condensador como la de la corriente en cada instante de tiempo, son dos exponenciales. Aquí estarían. Y entonces vamos a aplicar estas dos fórmulas para un ejemplo en concreto. Queremos calcular cuál es el voltaje del condensador y la corriente que lo atraviesa para el instante de tiempo 2,65 milisegundos. Entonces, la fórmula para el voltaje del condensador durante la carga va a ser esta de aquí. Tenemos que E es el voltaje de la pila, en nuestro caso serían 10 voltios. Luego tendríamos 1 menos el número E, que está elevado a este cociente de aquí. En este cociente tenemos tres variables, que son el instante de tiempo, t, es decir, 2,65 milisegundos, y luego en el denominador tenemos la R, que es la resistencia de carga, en este caso serían 1400 ohmios, y luego también tenemos la C. C es la capacidad de nuestro condensador, es decir, 1 microfaradio. Y entonces realizamos estos cálculos y vemos que el voltaje del condensador en el instante de tiempo 2,65 milisegundos será 8,494 voltios, que es lo mismo que nos está indicando este voltímetro de aquí. Pues ahora vamos a ver qué ocurre con la corriente. ¿Cuál es la corriente que atraviesa el condensador para el instante de tiempo 2,65 milisegundos? Tendremos que aplicar esta fórmula de aquí, donde E vuelve a ser el voltaje de la pila, es decir, 10 voltios, R es la resistencia de descarga, sería esta de aquí, que son 1400 ohmios, y luego tendríamos el número E elevado al mismo cociente de antes, la verdad. Entonces realizamos estos cálculos y al final vemos que la corriente nos da 1,08 miliamperios, que es la lectura que nos marca este amperímetro de aquí. Bueno, pues ya para finalizar, vamos a analizar lo que ocurre con este circuito de aquí, tanto para la carga del condensador como para la descarga. Realmente el montaje que tenemos es el mismo que el que habíamos visto al principio, solo hemos cambiado los valores. Entonces, ahora, tenemos, cuando coloquemos al conmutador en esta posición de aquí, que antes habíamos dicho que era la 2, estaremos con el circuito de carga. Vemos que ahora nos queda una malla de Kirchhoff. Bueno, primero, ¿qué componentes tenemos? Tenemos una pila de 30 voltios, después hay un interruptor, un LED que es verde, el conmutador, luego un condensador y una resistencia de 100 kiloohmios. Entonces, como ya hemos dicho, nos queda una malla de Kirchhoff. Esto quiere decir que el voltaje de la pila, esos 30 voltios, se van a repartir entre los componentes que están en serie, que son el LED, el condensador, que se va a ir cargando, y también tenemos una resistencia de 5 kiloohmios. Vale, entonces, ¿qué va a ocurrir con el voltaje del LED? Pues mientras podamos aportarle esos 2 voltios que necesita, prácticamente su voltaje no va a variar, es decir, se va a mantener alrededor de esos 2 voltios. Pero luego, el voltaje del condensador va a ir aumentando. Sabemos que al principio lo va a hacer de forma rápida, pero luego ese ritmo de carga va a ir disminuyendo. Entonces, lo importante es que su voltaje va a ir aumentando. Si el voltaje en el condensador va aumentando, entonces el voltaje que cae en esta resistencia de aquí tiene que ir disminuyendo. ¿Y luego qué ocurre con la corriente? Bueno, sabemos que va a ir con este sentido de aquí. Vamos a indicarlo. Y entonces, al principio va a ser máxima cuando el condensador todavía está descargado, pero luego va a ir disminuyendo. Al principio de forma rápida, pero luego ya más lentamente, hasta hacerse cero. Y entonces, esto quiere decir que al principio el LED va a brillar mucho porque la intensidad de corriente es máxima, pero a medida que esta va disminuyendo, entonces se va a ir atenuando. Al principio se atenuará de manera rápida, pero luego va a ir luciendo menos, pero de forma más lenta.
Entonces, vamos a ver esto. Cambiamos la posición del conmutador y entonces vemos como al principio el LED lucía mucho, pero ahora, a medida que va disminuyendo la corriente, pues se va apagando. Vemos que el voltaje en el LED no varía mucho, está siempre en torno a esos 2 voltios, mientras podamos aportárselos. Y luego, el voltaje en el condensador. Al principio el condensador se cargó rápidamente, pero ahora vemos que ese ritmo de carga ya es más lento. Y como está aumentando el voltaje en el condensador, entonces el voltaje en la resistencia tiene que ir disminuyendo. Vale, pues esto en cuanto al circuito de carga. Ahora pasemos al de descarga. Para ello vamos a tener que cambiar la posición del conmutador. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues realmente todo va a ir disminuyendo. El condensador se va a ir descargando. Al principio ya sabemos que lo va a hacer de forma rápida, pero luego ya más lentamente. Luego la corriente al principio era máxima, pero como está disminuyendo el voltaje que cae como va a ir descargándose el condensador, entonces la corriente también tiene que ir disminuyendo. Al principio rápido y luego más lento. Luego, en cuanto al voltaje de este LED, pues va a ocurrir lo mismo que con el otro. Mientras podamos aportarle esos 2 voltios que necesita, su voltaje no va a variar mucho. Y luego, en cuanto al voltaje que cae en esta resistencia de aquí, bueno, como está disminuyendo el del condensador, se está descargando, entonces este voltaje también tiene que ir disminuyendo. Vamos a verlo. Bueno, vemos que al principio el LED lucía mucho, pero ahora a medida que va disminuyendo la corriente, entonces este se va apagando. Luego, el condensador se está descargando, al principio lo hacía rápido, luego más lento, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre con el voltaje en esta resistencia? Pues que también está disminuyendo.